aprendiendo a usar estos espacios especiales de la UNDA. Solo confirmen que si se escucha, si estamos grabando. Sí. Ya, bueno, vamos a empezar entonces la charla. Les quiero presentar a Yada Luzardi. Yada nació en Parma en 1984. Es docente, investigadora, historiadora del arte y curadora. Es coordinadora de la carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, colega nuestra de la UCE. Máster en Historia del Arte Medieval, Moderno y Contemporáneo por la Universidad de Parma, en Italia 2012. Es autora de varios artículos sobre arte moderno y contemporáneo y prácticas de archivo. Ha curado proyectos de arte contemporáneo en el Ecuador y en el extranjero. Es cofundadora y directora del Laboratorio de Investigación sobre Fondos Documentales del Proyecto de Arquitectura, Diseño y Artes del Ecuador en el siglo XX, IPADA. Sus intereses de investigación se orientan a la historia del arte moderno y contemporáneo, las prácticas archivistas y expositivas y a las relaciones entre arte, diseño y arquitectura, arte y educación. Bueno, hago esta lectura formal de la presentación de nuestra colega invitada Yada. Le quiero dar una especial bienvenida a la UNDA. Le quiero agradecer por su tiempo y por compartir con nosotros esta charla. También quería ampliar un poquito más en la presentación antes de darle la palabra a nuestra invitada. También para dar la bienvenida a los estudiantes de la materia de Arte, Expresión Humana y Comunidad, a los estudiantes de la materia de Ciudadanía, Cultura e Historia. Tenemos aquí, aquí mismo en la sala, un público con unos pocos estudiantes de esa materia y tenemos a más de 30 personas conectadas ahorita en el Teams, también escuchando. Quería dar un poquito del contexto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos estas dos materias de experiencia UNDA y de formación general, que son las que acabo de mencionar, y en la semana 4 y en la semana 10 del semestre tomamos una pausa para todos juntarnos y escuchar una charla de alguien que viene de afuera, ¿no es cierto? La idea es, no está necesariamente, no es que en la clase del martes vimos algún tema relacionado a esto y ahora tenemos la charla, sino más bien es la idea de exponernos, así como de buenas a primeras, a algo imprevisto de alguna manera, ¿no? A un estudio que Yada ha llevado a cabo durante años y para nosotros va a ser la primera vez que conocemos acerca de ese estudio. Esa es un poco la dinámica de la clase, ¿cierto? Exponerse por primera vez a cosas que están ocurriendo y tiene sentido además porque muchos de nuestros estudiantes son de carreras que podríamos decir no son afines a las artes, pero todos llevamos algún tipo de expresión o conocimiento artístico, ¿no es cierto? Y eso es algo que hemos tomado varias veces en clase. Así que quería hacer ese contexto. Creo que también tenemos algunos estudiantes del programa UNDA Honors, de lo que yo vi hace ratito. Les quiero dar la bienvenida a ellos también y a personas que están en otros lugares o que vienen de otras instituciones, también darles la bienvenida a esta charla titulada Arte, Diseño y Arquitectura en el Hotel Colón de Quito, 1946 a 1997. Sé que también entre las personas que pueden estar conectadas en línea hay personas de nuestras carreras de diseño, de nuestra carrera de arquitectura. Les quiero dar también la bienvenida a esas personas. Y de nuevo, esta es una charla interdisciplinar que nos ayuda también a conectar un montón de cabos sueltos que tenemos aquí en la UNDA, ¿no es cierto? Así que antes de que Yada venga, ya hicimos también una especie de trabajo de socialización con personas de otras áreas, de otras carreras, y realmente tu proyecto nos ayuda mucho en ese sentido a reunirnos y a convocar a diferentes grupos de la UNDA. Dania, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ahora sí, les dejo con Yada. Yada, muchísimas gracias de nuevo, bienvenida en tu casa. Vamos a tener la presentación de Yada y en la segunda hora vamos a tener un espacio para preguntas, para conversar, así que les animo a que participen y a que... Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los compañeros de la UDLA por esta invitación. Creo que es siempre muy bonito como intercambiar experiencias y también hablar a nuevos públicos, a estudiantes que tienen formaciones diferentes de los estudiantes a los cuales yo hablo a diario, porque yo hablo a mi grupo de estudiantes de artes visuales.
en una facultad, sí que es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes. Entonces, ahí también como entienden que mis intereses de investigaciones se construyen a partir de este entorno que yo vivo a diario, ¿no? Que es la facultad en donde interactuamos con colegas, arquitectos, diseñadores, y que sobre todo hablando del siglo XX no hay estas separaciones tan radicales entre campos, ¿no? Que las cosas se entrecruzan, los relatos se entrecruzan, y eso es un poco lo que yo hoy les contaré hablando de un caso, porque al fin y al cabo el Hotel Quito es un caso de estudio que yo tomo para poder llevar esta discusión a territorios mucho más amplios, extensos, problematizando cuestiones que van desde lo político a cuestiones que tienen que ver con turismo, con arquitectura, diseño y artes, evidentemente, como el mismo título de la charla lo plantea. Soy capaz de hablar como horas y horas sin parar, pero me he puesto más o menos el objetivo de hablar 1 hora para que podamos conversar entre los 40 y más estudiantes que están sentados y los presentes. Así que les invito, bueno, soy docente yo también, así que con una cierta libertad me pueden interrumpir, podemos participar. O sea, yo tengo una idea de charla que puede en realidad transformarse completamente y irse a otro lado, así que tampoco me limito a terminar mis 100 diapositivas, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver si soy buena. Entonces, perfecto. Un poco les pongo en contexto. Cuando hablo del Hotel Quito, hablo del Hotel Hilton Colón, que actualmente se encuentra en la avenida Patria y Amazonas. Hablaremos de la historia de este hotel y ahí veremos que entran muchísimos otros actores muy importantes para la comprensión del proyecto. Coloquémonos un momento en la historia de la ciudad. Entonces aquí estamos en Quito, alrededor de los años 40 y 50. Debemos imaginarnos una Quito muy diferente de la Quito actual. En 1942 sabemos que vivían en Quito alrededor de 139.000 personas, o sea, era una Quito muy chiquita, era una Quito relativamente provinciana, la calle Amazonas, la calle Colón eran empedradas, había muchas mediaguas, y en realidad la ciudad se estaba expandiendo hacia el norte y se estaba verdaderamente configurando el barrio de la Mariscal como un barrio de almacenes, tiendas, cafeterías, heladerías, supermercados, ¿no? Un poco todo este mundo de entretenimientos y también espacios para el ocio y el tiempo libre, que también necesitaba una población nueva, que empezaba a mudarse a Quito y a trabajar para las instituciones públicas quiteñas. Entonces hay mucha migración en estos años de ecuatorianos mismos que vienen de las provincias, pero también hay unos flujos migratorios muy grandes que llegan de Europa a Ecuador, bueno, en muchos casos judíos, huyéndose de la persecución nazi. Y también esta historia entrará como a estar muy presente en el relato porque los fundadores del Hotel Colón son judíos que llegan al Ecuador exactamente en 1938. Entonces es un proyecto que tiene fuertes vínculos con la comunidad extranjera en el Ecuador. Entonces, bueno, también por ser extranjera, ¿no? Hay un cierto vínculo emocional con muchos de estos relatos. Entonces estas imágenes yo se las pongo para que se pongan un poco en este tiempo y en este lugar, imaginando entonces una Quito diferente de la que conocemos hoy en día. En los años, yo voy a darle datos que pueden ser útiles a estudiantes que estén estudiando turismo, por ejemplo, de planes de desarrollo. En 1948 hay un plan importante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, llamado CEPAL, durante la presidencia de Carlos Julia Rosemena Monroy, también se emite una ley de fomento industrial. O sea, estamos en un momento de gran enfoque, digamos, desarrollista, ¿no? Donde el Ecuador piensa en políticas que apoyan a la industrialización, ¿no? Y es muy importante entender que el turismo entra en estos intereses del gobierno nacional por abrirse, digamos, a el comercio internacional y también con el interés de atraer extranjeros para que conozcan las bellezas de este país.
En 1954, otro dato importante, Quito es designada como la sede de un evento que nunca se realizará, que es la 11ª Conferencia Interamericana de Cancilleres, un evento muy importante que plantea la construcción de toda una infraestructura que permita la recepción de estos extranjeros que llegan al país. Tomen en cuenta que Quito geográficamente se predispone al aislamiento, digamos así, desde 1936 Quito tiene un aeropuerto, pero es como una pista de aterrizaje. Y en este sentido les voy a leer unas palabras de un funcionario de la CIA que en estos años visita al Hotel Colón y que dice exactamente, bueno, les voy a leer porque es... no, en realidad la descripción no es, lo vamos a retomar más adelante el relato de este agente de la CIA, sino que la descripción es de Lehmann en un texto que se llama Breve libro sin editar sobre la comunidad judía en el Ecuador, que es un texto de 1938 que dice con respecto al aeropuerto. El aeropuerto no tenía entonces cerramiento, sino solo en muy pocas partes había este elemento a proteger la pista, así que había ganado vacuno que cruzaba por ahí la pista, también burros y caballos pastaban libres y alegremente por doquier. Cuando estaba por aterrizar o despollar un avión, se hacía sonar una potente sirena que anunciaba a las personas cuidar su ganado y no cruzarse en la pista. En el sentido que, evidentemente, si hablamos de la historia de un hotel, que es un hotel moderno, que es un hotel que piensa en recibir a extranjeros, lo primero que hay que pensar, evidentemente, es cómo llegan estos extranjeros a esta ciudad. Entonces, sí hay que hablar también de cómo es el desarrollo de las vías, ¿no? Y cómo son las políticas que permiten, a su vez, el desarrollo de todo este entorno, que son las bases fundamentales para que el negocio tenga éxito, porque finalmente será un negocio de mucho éxito. Luisa, perdón, solo tienes que moverte un poquito en la sala porque si no solo le enfoca al Jorge la cámara. Cuando tú te mueves, te ven a ti. Muy bien. Una puesta en escena. Perfecto, perfecto. Debo hacer tantas cosas, me muevo adelante, atrás, paso las cosas, voy a ver las hojas y ya me pierdo. Ok, bueno. Entonces, perfecto. Entonces, es también importante con respecto a los planes de desarrollo turístico. Por ejemplo, entre 1937 y 38, durante la presidencia de Alberto Enríquez Gallo, se creó la Dirección del Turismo del Estado. Y como consecuencia nacen las primeras agencias turísticas que conocen seguramente también ustedes. Una es de Ecuadorian Tours, que se funda en 1947. Después hay Metropolitan Touring, que se funda en 1953. Y luego en 1953-57 se funda la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Viajes y Turismo, ¿sí? Y Galo Plaza, eso es un dato interesante, cuando lo cuentan mis colegas siempre se sorprenden, que en realidad es Galo Plaza Lazo quien promociona por primera vez el Ecuador con el eslogan Ecuador, un país en la mitad del mundo, ¿no? Entonces desde ahí nace todo un imaginario, ¿no? De cómo se promueve este país para todo el mundo extranjero, que cuando hablo de extranjeros se enfoca en estadounidenses. También hay que pensar eso, ¿no? Esas son las personas que queremos y esas son las rutas aéreas, las principales que empiezan a ofrecer servicios a la ciudad de Quito. Es súper interesante leer esta nota de la prensa, porque habla exactamente de cómo enganchar a estas personas que tienen capital, cómo aprovechar este capital para traerles al país y que aquí gasten, ¿no? Y ahí veremos también cómo entra una idea de apoyar al desarrollo de la artesanía, a la promoción de las artesanías nacionales como un producto local de calidad para también hablar del Ecuador al extranjero, ¿sí? Esas son notas de la prensa de 1968, porque en 1968 es cuando se construye, ahora veremos bien la historia del Hotel Colón, el tercer Hotel Colón, este gran hotel que actualmente encontramos en la avenida Patria y Amazonas.
En 1972 también es importante saber que se crea la Dirección Nacional de Turismo aquí en el país, y en 1973 y 77 se hace un plan de fomento turístico que hace que la actividad turística nacional crezca, estamos en pleno boom petrolero, del 9,7% en un año, entre el 72 y el 79. También es interesante, en realidad no tengo los videos, pero ver cómo en la televisión nacional se promueve al Ecuador y se pagan muchas campañas audiovisuales para promover el país de la duración de alrededor de 20 minutos en la Cinemateca Nacional. Hay esos promocionales del país y es interesante ver cómo construyen esta imagen del Ecuador, que se basa en una coexistencia de tradición y modernidad que de nuevo veremos encarnada en nuestra Colombia. Entonces, un contenedor muy moderno, una arquitectura muy moderna del International Style, ¿no? Esta es, ustedes ya van a ver unas imágenes, pero me imagino que sí conectan, porque en la calle Patria, en la avenida Patria, hay 3 edificios muy emblemáticos del movimiento moderno en arquitectura, que son el COFIEC, el Hotel Colón y la CFN, ¿no? La Corporación Financiera Nacional, que a su vez está conectada con la construcción del Hotel Colón. Si no hubiese existido la fundación de la Corporación Financiera Nacional en 1963, que apoya a nivel económico la inversión, no habría existido el proyecto del hotel. Entonces también la invitación que les hago es a leer por detrás, digamos, de este edificio, de este proyecto, para entender cuáles son las condiciones que lo hicieron posible. Los promocionales que ustedes pueden ir a ver en la Cinemateca Nacional, porque también me gusta hablar de las fuentes que yo uso para la investigación, porque bueno, tenemos este archivo en la Católica que se llama LIPADA, en donde tenemos muchos de los archivos que han sido la base para esta investigación, y en este caso ir a la Cinemateca es muy interesante para ver estas imágenes y hacerse también una idea de cómo Ecuador se presenta. Algunos directores que se ocupan de estas puestas en escena son Manolo Cadena Torres o, por ejemplo, Roberto Barriga y Juan Diego Pérez. Aquí vemos finalmente quiénes son los fundadores de este proyecto: Hugo Deller y Frida Mayer. Vienen de un pueblo alemán llamado Wiesbaden, y, si no me acuerdo mal, pero déjenme averiguar esto. No es Wiesbaden. Fischer, cerca de Múnich, de todos modos. Y llegan entonces en 1938 huyendo de la persecución nazi y deciden dedicarse, digamos así, a la hotelería, alquilando una hacienda en Cumbayá, para pasar después a la ciudad de Baños y fundar esta pequeña posada, digamos así, que se llama Villa Santa Clara, para hospedar a las personas que están trabajando en la Amazonía en los pozos petroleros de Shell. Entonces, desde un inicio, ellos ven en su condición de extranjeros esta posibilidad de crear un negocio para extranjeros. Entonces, en ese sentido también, no es un hotel para personas, ¿no?, nacionales, sino es, y ellos tienen un eslogan bellísimo, que es ser un hogar lejos de casa. Y creo que este eslogan que ellos inventan de ser un hogar lejos de casa es lo que hace que también muchos pilotos de las compañías aéreas que estaban recién llegando al Ecuador se hospeden ahí. Incluido este personaje de la CIA, que ahora sí les voy a decir, que hablando del Hotel Colón dice lo siguiente. Este personaje se llama Philippe Agé, viaja al Ecuador en 1960 y describe el hotel como un pequeño hotel localizado en el área más moderna de la ciudad y a pocos bloques de la Embajada de Estados Unidos. ¿Dónde se encontraba este pequeño hotel? De verdad era un pequeño hotel. Eran 7 habitaciones,
Ese es el edificio que ya no existe en la calle Pinzón. Y es así que ellos empiezan dando el nombre al hotel, no tanto con un sentido, ¿no?, de retomar la figura de Colón, que a menudo se piensa que sea para eso, sino porque está muy cerca de la avenida Colón, ¿sí? Entonces es una forma como muy rápida de identificar la ubicación del hotel. Una avenida Colón que es muy importante en este momento si se imaginan cómo se está desarrollando la ciudad hacia el norte. 7 habitaciones y ahí se hospedaban entonces los pilotos de varias de las compañías que servían a la ciudad. Bueno, en la realidad el negocio va muy bien. En 1948 ya se pasan a la calle Luis Tamayo, ahí cerca, y empiezan a tener 24 habitaciones. La idea es decorar el hotel con artesanía local, y es ahí cuando los Deller entran en contacto con otro personaje muy importante para esta ciudad, que también es migrante, que es Olga Fish. Olga Fish llega igualmente en 1939 al Ecuador, abre su tienda en 1942 y más adelante veremos también cómo la historia de Olga Fish y sus propuestas de diseño son parte de la propuesta de decoración de interiores del hotel. Los Deller amplían su negocio, abren también los apartamentos Colón en los años 60, en la misma calle Colón y Juan León Mera, y finalmente se alían con estas empresas turísticas, con Thomas Wright, con Gustavo Castro y Jorge Andino, conforman la sociedad anónima Colón Internacional, Ecuadorian Tour, Mediterráneo, Metropolitan Touring de Hernán Correa y Eduardo Año de Turismo Mundial son parte de este proyecto. Entonces ahí entienden de nuevo cómo en realidad antes de construir esta arquitectura inmensamente grande, ellos crean todas las condiciones para que este proyecto no pueda fallar, ¿no? Y este es el proyecto, ¿no? Son 3 torres actualmente, la Nina, la Pinta y la Santa María, construidas en 3 distintos momentos. Aquí les hice esta visualización para que entiendan cómo nos estamos moviendo en una zona muy específica de la ciudad, ¿no? Ustedes sabían, saben que, digamos, el límite de la ciudad era más o menos elegido hasta los años 20 y y a partir de los años, ¿sí se oye? Sí. Y a partir de los años 20 empieza a desarrollarse exactamente todo este barrio, donde encontramos arquitectura ecléctica, porque en realidad también la población es de todo tipo. Les decía que hay muchos extranjeros que vienen de todas partes de Europa, pero hay mucha gente de otras partes del país. Entonces hay esta arquitectura ecléctica junto con una propuesta moderna muy interesante, como por ejemplo las arquitecturas de otro migrante checo que es Carl Cohn. Entonces, bueno, esa era un poco la idea que yo tenía con esta visualización, que vean, ¿no? O sea, la Casa de la Cultura, hay un plan regulador de Odriozola que se hace en los años 40 y que plantea exactamente este desarrollo de la ciudad hacia el norte. La Casa de la Cultura se construye en los años 40 también en esta zona. Aquí el ejido se llama Parque de Mayo, ¿no? Entonces, bueno, es muy estratégico el lote que se decide comprar. Entonces, hay también un pequeño paréntesis. Para la 11ª conferencia de cancilleres que no se realiza y que se debía realizar en el 59, hay un proyecto de construir un hotel internacional, porque no hay un hotel internacional. Y por eso se construye el Hotel Quito. La González Suárez, ¿ya? Ok. Es el gran hotel moderno. Y se construye un poco antes del Hotel Colón para recibir a estas personas, pero en realidad compran un lote que, si ustedes se imaginan, este es un lote muy, muy afuera, o sea, muy, muy afuera. Y porque yo creo, ahí especulo un poco con un tema económico, no logran comprar un lote justo al lado de un parque, que es la ubicación mejor para un extranjero que viene y que quiere salir y caminar. Entonces,
ahí entienden también la lógica del paseo del Amazonas que quizás les han contado los padres, ¿no? Que salían a pasear por el Amazonas porque ahí habían las primeras heladerías, ¿no? Y también barrio que después se caracterizó por ser un barrio de galerías, por ejemplo, tiendas de antigüedades. Entonces, primera etapa de construcción de este edificio, construido por Ovidio Baptestein. Ovidio Baptestein es familia de los Deller porque se casa con la hija de los Deller, que es Betty Deller de Baptestein. Iremos conociendo mejor este personaje. Construye este edificio en su primera etapa con su primera torre, la Nina, en el 68, y esta arquitectura gana el premio Ornato en 1968 mismo. Es un proyecto que desde un inicio tiene vínculos muy fuertes. En la inauguración está el presidente, Julio Carlos Arosemena, dando unas palabras, entonces tiene todo, digamos, las condiciones para poder ser exitoso, y aquí vemos justo unas imágenes del día de la inauguración. Si voy muy rápido me dicen, ¿ya? En este lobby ustedes pueden ver una obra muy importante que es un mosaico de Jaime Andrade Moscoso, que se llama Los Danzantes. Digamos, es la primera obra que entra a la colección del Hotel Colón. Una colección de arte en este momento que es una colección de arte muy importante. O sea, ir al Hotel Colón es también ir a un museo, digamos así. Claro, muchas de estas obras, veremos, se encuentran en espacios que no son de acceso libre, pero en el mismo lobby ustedes, por ejemplo, pueden ir hoy en día y apreciar este mural que está colocado en otro espacio, en todas las diapositivas que vendrán y que hablan de la colección del Hotel Colón. Yo hago esta relación para que ustedes tomen en cuenta dónde actualmente se encuentran estas obras, y también hago algunos cuestionamientos sobre la colocación original, porque en la colocación original a menudo hay una visión arquitectónica también, o sea, de integración del arte y del diseño en el proyecto mismo. O sea, Ovidio Baptestein y Jaime Andrade son muy amigos. Y desde que se construye, se toma en cuenta la idea de tener este mural como elemento central del lobby. No es periférico, no es decorativo, sino es parte integrante del proyecto. En el Cofiec, que está justo enfrente del Hotel Colón, hay una gran escultura de Estuardo Maldonado, una T gigante hecha en acero inoxidable, ¿no? Que es el material que usa tanto Estuardo Maldonado. Existe desde los dibujos del edificio. O sea, el arte no llega después. El arte es parte de la concepción arquitectónica. La segunda etapa del Hotel Colón, enseguida, es muy exitoso, hace falta más espacio, entonces se inaugura la segunda etapa de construcción, la segunda torre en el 72. ¿Entendieron? ¿No? La primera parte ocupa la esquina Amazonas Patria, mirando al Ejido. El lote que adquieren después es hacia el norte, ¿sí? Y la última parte compra el lote detrás, ¿sí? Que mira hacia la 12. Tercera etapa que se inaugura en 1978, ¿sí? Esta etapa es muy importante porque se inaugura un casino, por ejemplo, y se inaugura todo un circuito de tiendas en la parte baja del hotel, que hace que en realidad el hotel sea también un hotel para los quiteños, en donde a menudo hay historias de ir a comer porque el café estaba abierto 24 horas y te podías ir a comer algo cuando salías de la discoteca, ahí mismo, ¿no? A las 4 de la mañana, en madrugada. Entonces, parte de la historia de muchos quiteños. Bueno, ¿de quién es el diseño de interiores? De un estudio de Boston, muy famoso, que se llama Yolanda Jutras, y una colaboración fundamental de un arquitecto ecuatoriano llamado Hugo Galaz. Aquí sí les voy a leer. Si intentamos imaginar el diseño interior del hotel en su inauguración el 24 de marzo de 1968, observaríamos que la modernidad de su arquitectura se pone en diálogo con unos interiores más bien tradicionales,
que emplean materiales y diseños locales. ¿Sí? A mí esto me sorprendió muchísimo, porque uno llega, porque hay muchos estudios de este hotel hechos por arquitectos, desde la historia de la arquitectura, y todos nos hablan de este gran hotel moderno. Entonces, una de las cosas que yo descubrí a través de esta investigación es que en realidad jugaba exactamente en esta combinación entre modernidad y tradición. Y la tradición la vemos exactamente en estos diseños de interiores. Cestos de mimbre de Cuenca, tallados de San Antonio de Ibarra, cerámica y tapices de autor. Habían obras de Olga Fisch, de Peter Musfield. Trabajaron 250 artesanos locales, junto con empresas cuales Deltex, que produjo los cubrecamas y cobijas, o las empresas San Pedro y Pintex Nacional, que estuvieron a cargo de la producción de los manteles y de las tallas. Ahora les leo una descripción que salió en la prensa de la época. En 1968, cuando el hotel inauguró, salió un especial en El Comercio de muchas páginas, dedicado a explicar exactamente cómo se concibió el proyecto. Al entrar al lobby, aparecía una enorme lámpara que tiene a sus pies una alfombra de grandes dimensiones. Y el hecho es que la lámpara está hecha de hojalata y la alfombra es un típico producto nacional, mientras que a pocos metros un relieve en piedra de distintos colores, obra del artista Jaime Andrade, y junto a esto se halla el hormigón visto, consistente en mostrar al desnudo las grandes columnas. Aquí lo vemos bien, ¿no? La parte moderna. Las grandes columnas que sustentan el edificio, sin ningún recubrimiento de madera o pintura. Es lo que en arquitectura se nombra como brutalismo, ¿no? La arquitectura brutalista, que es la que muestra su estructura y que lee la estructura como algo con valor estético también, que no hay que tapar, que no hay, ¿no? que ocultar. El contraste entre el lujo de la decoración y el desnudo de ciertos elementos arquitectónicos del edificio es original y llamativo. Todo el hotel y los 5 pisos destinados a las 90 habitaciones para huéspedes está alumbrado y precisamente esto da significado a la necesidad de importar las alfombras incombustibles, único elemento decorativo que por esta característica ha tenido que traerse del extranjero. O sea, desde el principio se hace énfasis en que todo el interior está producido aquí. Y está producido con el trabajo de los artesanos locales, enfatizando en la calidad de la artesanía local. Todo lo demás, incluido unos vistosos cubrecamas, las cortinas bordadas a mano, son todos productos del arte. Los muebles de las habitaciones eran de inspiración colonial. Esas son imágenes súper interesantes que encontré en el archivo del hotel. Eran slides que nunca nadie había digitalizado y que son de una campaña publicitaria que se hizo en los años 80. Esta es la suite presidencial, porque en la Torre Santa María, que es la última que se inauguró en 1978, hay una suite presidencial donde Bucaram se quedará viviendo, ¿no? Porque Bucaram no quería vivir en Carondelet, así que se quedó viviendo en el Hotel Colón. Entonces, los muebles de las habitaciones son de inspiración colonial, adaptados, esto sí, a la función moderna. El color, los clavos ornamentales, las tiraderas de hierro forjado y aún las proporciones. Pantallas de cáñamo tan nuestro completan las lámparas de gran calidad hechas en cerámica en el Ecuador. Esta es siempre la cama de la suite presidencial, me contaban, y aquí vemos habitaciones de corte mucho más moderno, ¿no? Entonces había como esta hibridación de los dos estilos. La casi totalidad de los ambientes estaban recubiertos con paneles de madera torneada. Hay una riquísima talla de madera hecha por, este es el único nombre de artesano que yo encontré en la prensa, que se llama Ángel Pinto, ebanista, quien ha heredado el prestigio de las generaciones pasadas de artesanos quiteños, inspirada en la Catedral Metropolitana. Esto es, por ejemplo, un tapiz producido por el taller de Olga Fisch.
Entonces son tapices salasacas con intervenciones de Olga Fisch. Estas alfombras yo creo que son de Peter Musfielder y hay otras cosas que yo he ido reconociendo a lo largo de la investigación. Es imposible intentar reconstruir los interiores del hotel. Es posible intentar reconstruir estos interiores entonces a través de esta campaña fotográfica de los años 80, donde pero vemos ya, por ejemplo, a quién se dirigía la campaña, ¿no? O sea, por los actores que contrataron, ¿no? Evidentemente. Y en algunas imágenes, que creo que no les puse, la actriz viste un huipil guatemalteco. Entonces, de nuevo, hay esta idea, ¿no? De querer plantear esta idea, ¿no? De la artesanía en las campañas. Es importante entonces detenernos en la conexión de Hugo Galarza con Roland Jutras, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que un arquitecto había colaborado con esta empresa estadounidense en el diseño de interiores? Bueno, Hugo Galarza había trabajado con Jan Schröder. Jan Schröder fue, bueno, un inmigrante holandés, pero estuvo a cargo del Instituto Ecuatoriano de Antropología y Geografía en Quito, un instituto que fue fundado en 1950. Y es una institución que se hizo cargo, por ejemplo, de dar a conocer el trabajo de los alfombreros de guano y de los salasacas. Entonces ahí también entendemos que la vinculación de Galarza claramente es la que hace que en realidad el proyecto de Jutras se aterrice a estos tipos de objetos y a estos tipos de artesanías. Reflexionar alrededor de la decoración de interior del Hotel Colón Internacional posibilita la comprensión del éxito de este proyecto, ya que se alinea con los intereses políticos, económicos y culturales nacionales de la época. Eso se los resumo en 3 puntos y sí hay que estar muy concentrados porque ahí están como estas sutilezas que nos permiten de entender el proyecto. Las cuestiones son, 1, las políticas públicas de atención a la producción de las artesanías indígenas o artes manuales, pensadas como producto de exportación y atractivo turístico. Para entender mejor este fenómeno, es necesario regresar a ver algunos salones y exposiciones organizados en la Casa de la Cultura y por la Casa de la Cultura, como por ejemplo, la tercera exposición de artes manuales y pequeñas industrias, que fue un evento configurado para propiciar el perfeccionamiento, ¿no? Poniendo perfeccionamiento entre comillas, de las artesanías locales y generar un diseño ecuatoriano de calidad internacional, pasando de una producción manual a una industrial. ¿Sí? Entonces, ahí entienden el paso entre artesanías y diseño, ¿no? El diseño es el perfeccionamiento de la artesanía que permite que esto se pueda industrializar y exportar. Un poco es la conexión. Entonces, este perfeccionamiento de los diseños de estas artesanías, ¿cómo se hace? Por medio del involucramiento de artistas. El artista entra a perfeccionar las artesanías indígenas. Y es ahí que Gilberto Almeida, Olga Fisch, Osvaldo Viteri, Jaime Andrade, Leonardo Tejada, Elvira Tejada, entre otros, se vinculan a proyectos, por ejemplo, del Instituto Ecuatoriano de Folclore. De aquellos años son algunas importantes campañas, por ejemplo, de levantamientos de motivos folclóricos, que están recompiladas en algunas interesantes publicaciones, siempre patrocinadas por el mismo instituto. Esos artistas, por sus intereses hacia las artes populares y las artes indígenas, se autonombran, por ejemplo, como artistas folclorólogos. Con respecto a este tema, vale la pena detenernos para pensar cómo desde los años 30 las Bellas Artes, o sea, la Escuela de Bellas Artes de Quito, se interesaban por el estudio de los motivos de las artes populares, con el objetivo de crear un verdadero, nuevamente, diseño ecuatoriano. ¿Sí?
El tercer punto que es importante tomar en cuenta para decodificar esta propuesta es el discurso encabezado propiamente por la Casa de la Cultura. Y es un discurso vinculado a lo cultural y que ve posibilidades de rescate de las raíces nacionales a través de sus artesanías, así como la oportunidad para llevar la atención hacia la situación de los indígenas. En su intervención, a propósito de los 13 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su fundador, Benjamín Carrión, hizo notar la importancia del desarrollo económico artesanal y lo propuso como una salida económica válida, así como una holgura, son sus palabras, y bienestar para el pueblo de la patria. Sin embargo, el vínculo del Hotel Colón con el diseño ecuatoriano se remonta, les decía, al 1946, cuando Hugo Deller invitó a Olga Fisch a decorar su primer hotel que vimos en la calle Pinzón. O sea, Olga Fisch estuvo anclada, digamos, a la historia del hotel desde sus inicios. Aquello fue el principio de una larga colaboración con la diseñadora húngara de origen judío. Me imagino que es un personaje que sí conocen, ¿no? Aquí está rodeada de parte de su extensísima colección de artesanía. Y ahora veremos un vínculo, otro vínculo muy interesante entre coleccionismo de artesanías y coleccionismo arqueológico, que en los años 70 se lleva a coleccionismo de arte moderno. Ok, entonces, bueno, esta amistad que une a estos migrantes nace desde los años 40 y es así, ¿no?, que se le invita a involucrarse en la decoración de todas las etapas. Los Deller y Fisch estaban unidos por una profunda amistad y complicidad, una cultura judía compartida y su interés por las artesanías locales, así como el coleccionismo de piezas arqueológicas. En este punto es necesario realizar una pequeña digresión que nos lleva a pensar justamente en la visión del coleccionismo de estas familias de extranjeros, que presentan rasgos comunes. Surge de un profundo interés por poseer aquellos objetos que les permiten conocer y comprender el nuevo país. O sea, esos extranjeros al llegar a un país, ¿qué hacen? Empiezan a coleccionar porque coleccionar le permite acercarse un poco más a esta cultura. Es un coleccionismo muy visceral, guiado por una cuestión estética, ¿no? Pero que sí marca algunas posturas coleccionísticas también de las instituciones públicas, así como las instituciones públicas a su vez marcarán algunas líneas coleccionísticas en el campo privado. Algunos de los integrantes con mayor poder adquisitivo de estas familias empezaron a configurar entonces importantísimas colecciones que podemos definir eclécticas. A mí siempre me han como impresionado mucho estas colecciones, porque tienen de todo, no son como, yo aquí los digo, como casas de las maravillas, son muy densas de objetos, de, ¿no? Digo casas de las maravillas en donde se podían encontrar objetos arqueológicos, coloniales, artesanías de cualquier rincón del país, escogidos por criterios estéticos plasmados por una mirada europea. ¿Sí? Es por esta razón que, como cuenta Margaret Halser, a menudo se llevan a los turistas a las casas de estos extranjeros para conocer sus colecciones. A partir de los años 70, con el boom petrolero, se empezaron a incorporar a estas colecciones piezas de arte moderno, sobre todo por influencia del Banco Central, ¿no? La principal colección pública nacional. Recuerde registrar el fin de clase antes de salir del aula. Automático cada uno, perdón. Aunque aparte no voy a leer, pero a veces sí quiero. Ok, entonces, pues, durante esos años, la historia de las bellas artes, entonces las artes populares y las arqueologías ecuatorianas empezaron a dialogar visualmente. Y eso es lo mismo que vemos en los interiores del Hotel Colón. Los artistas estudiaban los motivos decorativos de las artes populares para incorporarlos en sus creaciones. O sea, Olga Fisch y Peter Musfield estudiaban los motivos de las artes populares para crear, ¿no?, objetos de diseño nuevos y autorales.
Los artesanos reproducían los diseños de Olga Fisch y de Dieter Musfield, apropiándose de una apropiación entrecruzada, y los objetos arqueológicos, a su vez, en este caso, inspiraron una corriente del arte moderno, que es el ancestralismo, ¿no? Y de esta corriente, ¿no?, participaron Tábara, Maldonado, Viteri, Villasís, Almeida y y una línea de nuevos objetos de diseño, como por ejemplo joyas que hace Luce de Perón, en donde a diseños contemporáneos incorpora piezas arqueológicas, en un momento donde no habían todavía las leyes de protección de patrimonio, que imposibilita que tú tomes una pieza arqueológica y la puedas incorporar en un objeto de diseño como un collar y venderlas. Entonces, es importante volver a mencionar el vínculo de muchos artistas, como Jaime Andrade, Olga Fisch, Leonardo Tejada, Elvira Tejada, Osvaldo Viteri, en muchas de las actividades vinculadas con esta reflexión con las artes populares, que tienen que ver con este Instituto Ecuatoriano de Folclore. Jaime Andrade, ¿se acuerdan? Que está en la entrada con el mural de los danzantes, pues es parte de todo eso. Y justo en los años en los cuales está muy conectado con la propuesta del instituto, produce toda esta serie, ¿no?, de obras que tienen que ver con imágenes pues de personajes de las fiestas populares, como por ejemplo los danzantes. Ok, entonces vamos ahora a concentrarnos en la parte de la colección de arte, porque se acuerdan que en 1978 inaugura la tercera sección del hotel, ¿no?, la famosa Torre Santa María. Y la hija de los Deller, Betty Baptestein, se une a Gogo Anhalser, que es familia con Olga Fisch, ¿sí? Y abren una galería. Abren una galería de arte que se convertirá en una de las galerías de arte más importantes de la ciudad, que se llamará La Galería, Arte más Diseño. Entonces, por eso que era tan importante hablar de la relación entre arquitectura, diseño y diseño con artes. Porque en realidad, en estos años, una galería de arte abre ya con un interés por desbordar, digamos, el territorio tradicional de las bellas artes y empezar a dialogar y a presentar de esta manera exposiciones más enfocadas en la producción de diseño y otra más enfocada en la producción propiamente artística. 1977, esas son las protagonistas de esta historia, Betty Baptestein y Gogo Anhalser. Betty viene de una familia de hoteleros, esto queda clarísimo. Ella fundará además una empresa de catering para aviones, de nuevo la historia de la realidad, todo está entrecruzado, y muy exitosa, una empresa de catering para aviones, o sea, viene de la hotelería. Ella administrará los apartamentos Colón, que ya vimos, y luego ella administra la tienda de Olga Fisch. Con Olga Fisch, medio tiempo, Infinity. Entonces, tanto que una de las primeras exposiciones que se hace en la galería es una exposición de Olga Fisch. Olga Fisch expondrá en 1978. Si ustedes pasean por la Mariscal, por la calle Juan Rodríguez, pueden encontrar todavía la sede de la galería con el logo, si no me lo quitaron en estos días. Existe todavía este logo, que es un logo diseñado por Ovidio Baptestein, que es el esposo de Betty Deller de Baptestein, el arquitecto del hotel. Y la galería, desde la primera exposición, registra todas sus exposiciones en álbumes. Y estos álbumes tienen forros cosidos por las costureras de Olga Fisch, donde hay el logo. Cada año se cambia de tonalidades y es muy bello hasta el archivo de la galería. Este archivo de la galería es el archivo que nos donó Betty Baptestein antes de morir. Betty falleció en el 2020 por coronavirus. Y entonces un poco también estamos contando su historia, ¿no?, a través de la activación de estos documentos que nos ha muy gentilmente donado. Esas son las invitaciones de las más 320 exposiciones que se realizaron entre 1977 y 2001. Casi todas las galerías de la ciudad, que eran muchísimas, cierran claramente a raíz del feriado bancario. Y estaban concentradas en su mayoría en el barrio de Mariscal.
nuevamente este barrio, ¿no? En donde se paseaba y se veía también arte. Olga Fischer se conoce, ¿no?, por ser comerciante de artesanía, diseñadora, pero viene de las artes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la galería, yo intenté reconstruir la exposición a través del archivo, ¿no? Y ella, por ejemplo, en el 78, se aleja un poco del diseño y decide mostrar sus dibujos. Esta obra está expuesta ahora en el MUNA. Hay otro vínculo. La galería vendió muchísimo al Banco Central, muchísimo. La primera exposición de la galería es Camilo Egas, que es la primera exposición de Camilo Egas en el país post-mortem. Y muchísimas de las obras de esta exposición han sido vendidas al Banco Central y ahora conforman el actual Museo Camilo Egas. Aquí les hice una pequeña recompilación de las exposiciones que se hacen con enfoque más en diseño, ¿no? Entonces, presentando muchos proyectos a partir de tejidos, de cerámica. Y ahora vamos a la colección del Hotel Colón. El Hotel Colón está conformado por 89 obras, sin contar que ellos tienen series completas de serigrafías. Entonces, si consideramos la totalidad de las obras con las series completas de serigrafías, tienen alrededor de 600 obras, que hablan totalmente de hablan de una posible historia del arte moderno ecuatoriano. Aquí unos números para entender la tipología de obras, que ahora les voy a pasar como si estuvieran visitando el hotel. Obras abstractas, neofigurativas, y bueno, evidentemente muchos más hombres que mujeres. No es solo arte ecuatoriano, ¿no? La colección es de arte latinoamericano, porque la galería presentaba arte latinoamericano. Ya tenía también, siendo hotelera, hija de extranjeros, pues la idea era internacionalizar el arte ecuatoriano. Hay dos etapas en la historia de la galería, una que va hasta el 1991, porque en el 91 Gogó Anhälser sale de la sociedad y se quedará solo Betty dirigiendo, y desaparecerá también este subtítulo de la galería Arte más Diseño y se volverá solo la galería. Entonces se soltará un poco este vínculo con el diseño, que de alguna manera sí tenía que ver con Gogó y la conexión con Olga Fischer, ¿sí? Pero durante toda su historia siempre intentaron de ser un puente para la internacionalización del arte ecuatoriano, sea al traer extranjeros que participando en ferias internacionales de arte. La primera obra que compra el Hotel Colón desde que se abre la galería es una adquisición del 1978 de una artista importantísima que está, por ejemplo, en el Metropolitan de Nueva York, que es Olga de Amaral. Una artista que trabaja con tejido. Son dos tapices de grandes dimensiones. Esta es la primera adquisición del hotel, una obra que se llama Estructura Rojo y Azul, que estuvo en una exposición en la galería en 1978. ¿Cómo era la estrategia de venta? A ver, Betty estuvo como asesora de compras de arte del hotel durante toda su vida, ¿sí? Hasta la muerte. Muy activa cuando ella tenía la galería, pues, y claramente las compras disminuyeron cuando ya la galería cerró, pero igual el hotel siguió comprando, ¿sí? Y la colección se siguió ampliando, pero el núcleo principal de adquisiciones se dio exactamente en ese lapso que yo les planteo en el título de la charla. O sea, en el caso del Hotel Colón Internacional, entre 1978 y 1997. ¿Por qué 1997? Porque es cuando el Hilton Colón cuando el Hotel Colón pasa a ser Hilton, ¿sí? Entonces debe cumplir con estándares internacionales, tiene otras reglas, ¿no? Que pierde una cierta libertad perteneciendo a este grupo, entonces cambian las lógicas. Y aquí es interesante porque logré encontrar, porque si ahora van al hotel, y eso ha sido como un ejercicio de reconstrucción, o sea, estas obras fueron compradas para estar ahí, donde ustedes están viendo. Pero el hotel, cuando pasa a ser Hilton en el 97, vive una remodelación muy grande, siempre a cargo de Ovidio Bapeste, pero muy grande. Por ejemplo, se ponen los ascensores,
Los ascensores del hall del Hotel Colón están exactamente donde estaba el mural de Jaime Andrade. Entonces se saca y se pone al frente, ¿no? Porque ahí el estándar es que en los 90, pues, un hotel, además, ¿no? Con 19 pisos, tenga ascensores, tenga aire acondicionados, entonces cambian todos los interiores. Entonces nosotros ahora vemos las obras, pero ya no las vemos en esta relación obra de arte, diseño de interior, arquitectura moderna. Y algunas fotos sí nos permiten reconstruir estos interiores maravillosos, ¿no? La relación entre la alfombra, los muebles modernos, la base de concreto y el mural y el tapiz de Olga Ramal. Esos son los álbumes de la galería en donde aparece la obra, y esa es la segunda obra de Olga de Amaral que entra a la colección. Son las obras que actualmente tienen mayor valor económico en el mercado, ¿sí? En un avalúo del 1999, esta obra valía $26.000, mientras que la otra es la más costosa de la colección, $35.000 en 1999. Esto significa que hoy en día el avalúo es muchísimo mayor. Aquí eran los interiores de la galería, la exposición en donde, les decía, cómo Betty convencía a la comisión, digamos, al grupo directivo del Hotel Colón a adquirir. Pues normalmente les llevaba a las inauguraciones, ¿no? Y ahí les mostraba y les indicaba, mira, yo esta la compraría para ponerla ahí, ¿no? Era muy hábil en lograr pensar la visión hotelera en relación con la visión coleccionística, ¿no? Entretejer estos dos intereses en un único gran proyecto. Peter Musfield, ese es interesante porque es un tapiz desaparecido. En el sentido que no lo hemos encontrado en el hotel, pero sí existía, porque aquí estamos en el café y vemos, aquí está Peter Musfield en su exposición de 1978, y aquí tenemos evidentemente un Peter Musfield, no es el mismo porque es un tapiz vertical que estaba, pero no sabemos. Sí hay obras que yo tengo los inventarios de las obras que supuestamente estaban en el Hotel Colón en el 99, y algunas las encontré y 31 no sé bien en dónde están. Peter Musfield en la galería para que también vean. No, tampoco me va a detener mucho en eso. Y aquí son los materiales de archivos que yo consulté, ¿no? Estos famosos inventarios que fueron las primeras pistas para decir voy a buscar estas obras. Es interesante porque la galería tenía unas ideas, o sea, como por ejemplo alquilar obras. Se alquilaban las obras y ellos pagaban por alquiler el 0,5% del valor del avalúo en el mercado de la obra en el momento de la firma del contrato. Y cierro, les prometo que cierro, hablando de un importante proyecto. A mí me parece una idea genial. Betty le propone al hotel en 1995, previo a la remodelación, para que empate con la remodelación, de nuevo pensar en la arquitectura y la remodelación en función de la colección, de invitar a una serie de artistas a pensar una serie de serigrafías específicas para el hotel y de comprar la serie completa para decorar las habitaciones. En lugar de poner pósters o cosas IKEA, ¿no? Producidas, ¿no? Algo que pueda adquirir valor en el tiempo. Y dice, bueno, le compramos el dibujo, ¿no? A una serie de artistas que yo les sugiero como experta, y nosotros producimos una serie de 50 más 10 pruebas de autor y compramos la totalidad de la serie. O sea, nadie más, es como una obra única, pero en serie de 50. Y esto hacen. Entonces hacen un contrato y finalmente se firma en 1995 por $51.400 para la producción de 480 obras, y se les invita a estos artistas muy famosos, ¿no? Algunos más o menos jóvenes en estos años, un joven Paula Barragán, un joven Jenny Jaramillo, artistas ya muy reconocidos que ya habían ganado premios muy importantes, porque estaban ganando en estos años premios importantísimos como Marcelo Aguirre, el premio Marco, había Mauricio Bueno, el de Madrid, Osvaldo Viteri. Esa fue la primera contratación, y después se sumó a esta contratación una nueva contratación
a Enrique Madrid con una nueva obra y a Luis López Luz. En los inventarios que nos deja la galería, por ejemplo, hay un detalle de dónde se encuentra cada obra en cada habitación. Entonces yo me acuerdo que pasé en las habitaciones con Betty y que justo vimos si todavía estaban ahí. En ese sentido, si podemos hacer una relación entre la obra y la colocación actual, porque esta sí no cambió. En el sentido de ahora, si se hospeda en el hotel, en la Torre Santa María, ustedes ven esta remodelación y las obras fueron producidas para esta habitación y esta remodelación. Ahí sí hay una completa lectura del proyecto. Y es súper interesante ver cómo, por ejemplo, en las habitaciones matrimoniales se pone mucho esta obra del amigo Jacome, es porque alude, ¿no?, a una idea romántica, ¿no?, que se insinúa por el mismo título, movimiento sensual. Y les quiero leer, porque mientras estuvimos investigando y registrando toda la colección, los guardias y las amas de llaves nos hacían como reflexiones, ¿no? Así, ¿quién es eso? Entonces les quiero leer algo de estos comentarios que surgieron durante la investigación, que son bien bonitos. Para cerrar, les prometo para cerrar. Por ejemplo, con respecto a la obra de Marcelo Aguirre, que es esta, un conserje dice, es muy inquietante. Hay algo siniestro en la mirada del hombre representado. Con respecto a la de Mauricio Bueno, otros de los empleados del hotel cuenta que siempre al mirar la obra se preguntaba si los dibujos de su hijo, que son iguales a estos cuadros, podrían estar un día exhibiéndose en algún lugar. Vale la pena mencionar que parte de la colección, esas son las serigrafías que conforman esta serie, Jenny Jaramillo. En los archivos hemos encontrado fotos del proceso, facturas de pago, sabemos exactamente cuánto se le pagó a cada artista, dónde se imprimió, tenemos el dato de la imprenta, sabemos que se imprimió en Colombia porque no había una imprenta de calidad en donde imprimir, que los marcos eran todos de bufe, o sea, tenemos miles de detalles que permiten reconstruir el proyecto de la época, ¿no? Ya. Vale la pena mencionar como parte de la colección esta obra que es El Bus del 1986, cuya autoría corresponde a Carlos Rosero, que ganó el primer premio de la Bienal Iberoamericana de Miami en ese mismo año. Una pieza esas son las palabras de Cristóbal Zapata, una pieza elocuente por su humor y su riqueza cromática, y sobre todo por su brillante aprovechamiento del espacio, pues sin necesidad de atiborrarlo, transmite esta vívida sensación de hacinamiento tan característica de nuestros servicios de transporte. Según otros de los empleados actuales del hotel, aquella es su obra favorita, pues es una de las pocas que hablan de un escenario real para él, donde puede verse en su cotidianidad. Me parece bonito, ¿no? Porque estas obras como tienen como públicos variados, ¿no? Públicos de extranjeros, la gente que trabaja ahí, que cada día interactúa con estas obras, que lo hacen como, la hacen una colección muy viva. Por ejemplo, con respecto a esta obra que es El árbol de la vida de Nelson Román, dicen los empleados, es perfecta para sacarse las fotos, recuerdos de Quito. Ajá. Porque sugiere, ¿no?, este sustrato mágico profundamente andino, esta imaginería, ¿no? Y con respecto a esto es buenísimo lo que dice el guardia, y dice, siempre un empleado me dice, es una de mis favoritas, eso lo dice un personal de seguridad, porque me siento acompañado por la noche e identificado con aquella escena nocturna. Ajá.
Es bellísima, el paseante de Jorge Velarde. Y ahora les leo mis conclusiones muy cortas mientras les paso las obras de curso. ¿Sí? Aquí estamos en la suite presidencial. En la suite presidencial hay muchísimas obras. Alicia Viteri, aquí tenemos Gilberto Almeida, Perecel, todo esto es la suite presidencial. Ahí ven la relación con la decoración. No obstante, estas obras no fueron compradas para esta remodelación, que es la de 1997, ¿no? Estas adquisiciones son posteriores. Hay varios Judith Gutiérrez en la colección, muy bellos, Tábaras, Carlos Rosero nuevamente, otros Tábaras, Pilar Flores. Este es el piso ejecutivo, que es un piso que está a la mitad de la Torre Santa María. Paula Barragán, de nuevo Gutiérrez, Jorge Pazmiño, Enrique Tábara. Esto pueden ver en el lobby, si van, esto queda en el lobby de acceso libre. También tenemos este bellísimo Jacome, la laguna de Quilotoa. Otro Carlos Rosero, todos estos en el lobby. Estos están en el Café Colón. Extraordinarias obras de Enrique Madrid. Bellísimas. Bueno, estos también están en la cafetería. Estos son posteriores al cierre de la galería, ¿no? Esto para decirle que si siguieron comprando obras después del cierre de la galería en el 2021. Estas obras, esta no se comentó a la colección, por ejemplo, de Rendón. La galería no trabajaba con Rendón esas se encuentran en la gerencia. La obra bellísima de Mauricio Bueno, Betancourt, Molinari, Tomasello, Arturo Pisa, esta gran obra de Mauricio Aguirre. Entonces podemos dejar Mauricio Aguirre y leo las conclusiones. El Hotel Colón se ha presentado en este estudio como un dispositivo complejo en donde se entretejen visiones hoteleras y de coleccionismo que brindan la oportunidad de aproximarse a la comprensión de los contextos políticos, sociales, económicos y culturales del Ecuador entre 1946 y 1997. El proyecto del Hotel Colón surgió de la visión de una pareja de extranjeros judíos que, escapando de Alemania en 1938, llegaron al Ecuador, como muchos otros, en búsqueda de un futuro. Al construir una nueva vida al otro lado del océano, entendieron que su fortaleza estaba exactamente en estar de forma mental en el cruce entre culturas y en la capacidad de conectar lugares y personas. Surgió, por lo tanto, de una forma bastante espontánea la oportunidad de trabajar en el Ecuador en la empresa hotelera. O sea, colaborar para crear un hogar que pueda ser acogedor para los que estén lejos de su casa. Este proyecto se hizo posible por una serie de fortuitas contingencias. La aceptación de los Deller entre las élites capitalinas y el consecuente capital social adquirido. La visión desarrollista de los gobiernos que favorecieron el turismo. El mejoramiento de las conexiones aéreas con la ciudad y el país. Los planes de expansión urbana hacia el norte de la ciudad, así como la configuración de la Mariscal como un barrio de moda, aledaño al Parque del Ejido y en donde se podía pasear entre cafés, restaurantes, almacenes, supermercados, farmacias, casas de cambio, agencias de viajes, sucursales de los principales bancos, galerías de arte y tiendas de artesanía y diseño. El arquitecto Ovidio Vappestein interpretó esta visión en 1968, mediante un proyecto arquitectónico moderno y funcional, y al mismo tiempo capaz de conservar el espíritu de las culturas nacionales. El resultado es la coexistencia en el hotel de un espíritu moderno y tradicional, expresado no solamente en su arquitectura, sino por las atmósferas evocadas entre sus pasillos, habitaciones, restaurantes, cafeterías, y a través de las artes populares, las alfombras de los artesanos de Guano, los objetos producidos por el taller de Olga Fisch, y por las obras de artistas contemporáneos como Peter Musfield, como Jaime Andrade Moscoso y como los demás que vimos. Es clave en esta historia el año 1977.
Durante este periodo, Betty Deller de Wappenstein inauguró la galería junto con Hugo Anhalter, y este evento impulsó la configuración de la colección de arte latinoamericano del Hotel Colón Internacional. Para Betty, el hotel fue un lugar estratégico en donde mostrar la calidad del arte ecuatoriano, en diálogo con artistas internacionales de renombre. Es gracias a su labor de asesoramiento que continuó hasta su muerte en el 2020, que el hotel logró configurar una colección de aproximadamente 600 obras de arte, entre tapices, grabados, collages, pinturas de naturaleza abstracto informal, abstracta geométrica, expresionista y figurativa. En el último avalúo realizado por la galería en 1999, la colección tenía un costo aproximado de $230.000, un considerable valor económico, además de simbólico. Hoy en día sería importante volver a evaluar esta colección, evaluar y evaluar, así como proceder a su revisión exhaustiva, retomando aquella rigurosidad que se exigía a Betty para sugerir las compras de arte, con el propósito de perfeccionar, ampliar y actualizar esta importante vitrina para la promoción de la imagen del Ecuador a nivel internacional. Y terminé. Terminé. Perdón la intensidad. Gracias, Yada. Gente que está aquí, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer? Si hay manos levantadas en el Teams, no ahorita todavía. Daremos un tiempito para que reaccionen en casa. Muchísimas gracias, Yada. Yo estoy un poco pensando en algunas cosas, ¿no es cierto? Que creo que pueden guiar hacia una conversación. Por un lado, tengo que seguir felicitando porque es un trabajo impresionante. Y una de las preguntas que te quisiera hacer también tiene que ver con este proceso de investigación y con la cantidad de recursos que has utilizado, ¿no es cierto? Desde facturas, las conversaciones con empleados y empleadas del hotel, obviamente la historia más oficial con la coleccionista, con la emprendedora, con las emprendedoras del proyecto. Creo que es realmente algo fascinante, algo envolvente. Es una tesis doctoral. No tienes PhD. Bueno, ahí está el PhD. Una tesis doctoral completa y absolutamente, ¿no? Así que bueno, en ese lado seguir visitando por eso. También estaba pensando en algo que nos atañe a nosotras y a nosotros aquí en la UARTES, en la UDLA. Y es que nosotros partimos este curso de arte, expresión humana y comunidad también desde una mirada como doméstica de la experiencia artística, ¿no es cierto? El primer día de clase se le pide a los estudiantes que piensen en lo más creativo que hay en su barrio, en lo más creativo que hay en su casa. Y no puedo dejar de pensar de cómo esta historia que tú has contado es también un proceso doméstico, ¿no es cierto? Estas paredes del hotel no son las paredes del museo, no son las paredes de un documento oficial en el sentido de la historia del arte oficial, ¿no es cierto? Es como que es otro relato, es un relato mucho más cercano, mucho más al paso, y creo que se conecta mucho a ese sentido que teníamos de la clase, ¿no? En las primeras semanas de clase se les motivaba a los estudiantes a darse cuenta que hay alrededor de donde ellos viven, incluso quizás de entrar a un, qué sé yo, pues me imagino yo un banco de Pichincha, donde va a haber obras de arte, ¿cierto? O sea, cómo el arte está realmente conectado a nuestro día a día. Yendo un paso más allá, ¿cierto? Siempre también planteamos esta cosa de que estamos en espacios, este mueble fue diseñado de una manera específica, esta silla tiene o sea, ese tipo de cosas han alimentado nuestro día a día. Entonces, quería de pronto, estoy tratando de llegar a mi pregunta, pero también hay más cosas que se me vienen a la mente, ¿no? Lo otro que quería contarte es que no solamente es fascinante la investigación que has hecho, sino que es una historia, ¿no?
es un relato, es casi como que nos podríamos imaginar, no voy a ir de notas aquí, pero una serie de Netflix que se llama El Hotel Colón, ¿cierto? Porque desde los años 60 hasta los 2000, es una historia así estilo, ¿cómo se llama esto? Downton Abbey, donde se cuenta la historia de la ciudad a través de un inicio, a través de las cosas que han entrado y salido de ahí. Entonces, de nuevo, vuelvo al lado ¿Cuántas historias habrá de de felicitar por eso, porque es una... Todos los huéspedes, ¿no? Todas las... No, es que las mismas familias están envueltas, las mismas familias, el primo, el esposo y el arquitecto y toda la cosa, ¿no? Claro. Otra cosa, de nuevo, aquí un poco sacando imágenes mentales que tengo, ya le voy a dar la palabra a alguien más que quiera hacer otra pregunta, pero este archivo de slides de los 80s que he encontrado es fascinante por la nitidez que tiene. Las cosas se dan en un tiempo. Este slide evidentemente ha sido muy bien preservado y muy pocas veces visto. Y esas imágenes que tú nos muestras de los 80 están en una calidad tan alta que parecen recreaciones contemporáneas de algo de los 80, ¿no? Entonces hay algo fantasmagórico también ahí. Y que creo que tu intención, además de hablar de la colección de arte, también está en este tipo de registros. O sea, no sé quién habrá sido el fotógrafo de esa sesión, pero esas slides son parte de esta colección de arte, parte de esta historia relacionada al arte, la arquitectura, el diseño y los resultados. Bueno, ahora sí voy a aterrizar con mi pregunta, perdón por abrirme tanto, pero la pregunta que te tenía es, metiéndonos un ratito en el terreno de la historia del arte, y es como una sospecha, ¿no es cierto? Yo sospecho que la historia del arte moderno ecuatoriano se ha contado mucho desde la perspectiva del realismo social, desde la perspectiva de los grandes artistas, Samín, Kingman, Tejada, Camilo Egas, incluso, y es una mirada como que se podría decir incluso introspectiva, ¿no es cierto? Como una búsqueda de bueno, Samín puede complicar ese caso un poquito porque es un artista internacional en definitiva, pero el movimiento del realismo social es bien con la mirada serena, ¿no? Y se me hace que la otra gran arista de nuestro siglo XX la ocupa el ancestralismo y el folclore, ¿no es cierto? Que es una historia que es un poquito menos contada. Y es una historia que, como tú muy bien lo has dicho, está atravesada por estos personajes internacionales. Pero yo escuchándote se me hace que yo, por ejemplo, a la figura de Olga Fish, casi que la veo como, ya, o sea, no puedo hacer esa distinción tan clara de que es una húngara venida acá, la Constitución, o sea, casi que ya con el paso del tiempo se vuelve una, o sea, lo que voy es que el Ecuador termina siendo esta sociedad cosmopolita, como tantas otras, donde estamos abiertos al flujo de migrantes y donde la apropiación es así, digamos que no hace falta distinguir, no hace falta decir que esta persona no es de aquí, no nació aquí, porque igual, o sea, Kingman, solo basta preguntarle al papá de Kingman, ya estamos frente a alguien que es de otro país, ¿no es cierto? Entonces, se desdibujan un poco esas cuestiones nacionales. Pero, volviendo a la pregunta, o sea, de pronto puedes comentar un poquito más sobre este lado de la historia del arte que has contado y que tiene que ver quizás con este eje de lo del interés que extranjeros tuvieron en el Ecuador, en ir forjando esta mirada. Hay una cuestión como de clase que es inevitable y que tú también lo señalaste varias veces. Estamos hablando de un hotel, o sea, es un lugar donde hay cierta comodidad, ¿no es cierto? No es el arte aguerrido, forjado así en las calles y en lugares así sórdidos de un ámbito intelectual. O sea, es una mirada cómoda, se podría decir también, con recursos para generar, pero definitivamente es otra mirada de la historia del arte ecuatoriano. Entonces, la pregunta es un poco eso, ¿no? ¿Tú sientes esa tensión entre un arte apegado a la etnografía, al folclore, al rescate de las culturas ancestrales, frente a ese otro relato fuerte que aquí no apareció tanto, que es ese del realismo social, de denuncia, de la queja, de la agonía, ¿no es cierto? A mí me parece que se complementan, o sea, de alguna manera suelto esa idea. Me parece que son tan importantes los dos,
O sea, no excluiría nada de ninguno de los dos. Pero quisiera escuchar si es que eso fue algo que le llamó la atención mientras hacías el estudio, y no sé, y si sientes que es tan ecuatoriano como estoy planteando yo, que puede ser ese otro arte. Ahí un poco para empezar, perdón que lo... Yo creo que hay escasez de investigación, ¿no?, del arte moderno ecuatoriano. Entonces, toda investigación aporta en el sentido de que multiplica los relatos, ¿no? Pensando historias del arte, ¿no? No la historia del arte, sino múltiples historias del arte válidas porque muestran otras perspectivas. Siempre hay una perspectiva, ¿no? Y en el caso del análisis de una colección, que a mí me parece una línea de investigación muy interesante, entonces analizo la colección, hace falta, por ejemplo, investigación sobre las colecciones públicas. O sea, mucho del relato de la historia del arte ecuatoriano se basa en las obras presentes en las colecciones públicas, que conservan un pequeño porcentaje de lo que ha producido este artista. O sea, ¿qué es que conocemos de Tábara? Lo que tenemos de Tábara en la colección del Banco Central, que ahora conforma la colección del Ministerio de Cultura. Pues, en realidad, hacen falta estudios también que interpreten cómo, y esas son historias de las colecciones, o sea, cómo estas obras han entrado a las colecciones públicas. Porque sí tienen que ver con conexiones, ¿no? Entonces, porque la galería tenía conexiones políticas potentes, ¿no? Es porque logra venderla. Entonces, no hay que ser ingenuos. O sea, lo que yo invito es a leer siempre las cosas viendo mucho más allá. Por eso que construyo este relato viendo a las políticas, las fuerzas, los apoyos económicos, ¿no? Porque solo así entiendes. Porque tenemos esta colección y la tenemos como la tenemos. Hace falta leer las colecciones públicas también según, ¿no?, estas fuerzas. Creo que no se ha hecho todavía de una forma profunda, ¿no? Creo que ahí un poco lo presenté de una forma superficial, pero es el tema de las artesanías. O sea, es visibilizar el vínculo entre turismo y artesanías. Ahí está, o sea, esta reflexión es importantísima. Y cómo el turismo entra en una política desarrollista del país. Una economía, una nueva economía para el Ecuador, una nueva posibilidad de ingresos económicos, que a su vez se conecta con una visión de exportaciones de productos nacionales que se ven, ¿no?, en las artesanías populares, que hay que mejorar con la conexión con los artistas, que las puedan mejorar, perfeccionar de nuevo, ¿no?, para cumplir con el mercado internacional. Entonces, yo creo que hay que multiplicar los relatos. Sí, son complementarios, espero que haya muchos otros, porque claro, si no redundamos siempre. Yo siento, o sea, como extranjera que llega al país historiadora del arte, historiadora del arte, pues yo sentí la necesidad de acceder a fuentes para poder como, yo tenía muchos vacíos. O sea, yo no entendía cómo se podían tener estas conclusiones cuando yo no tenía cómo se había llegado a esta conclusión. Decía, a ver, dicen esto, pero yo no entiendo por qué estamos diciendo eso. Entonces, muchas de las lecturas eran así, como categóricas. Entonces, pero ¿por qué? Y un poco la idea de configurar el archivo IPADA fue eso, ¿no? O sea, para mí no es suficiente lo que veo. Además, llego, cierran el Museo Nacional, entonces no puedo ni ver, es como, ¿cómo puedo hacerme una idea del arte moderno en este país? ¿Dónde está el arte moderno? Y es ahí cuando descubro que en realidad la historia del arte moderno está en casas particulares, en muchas colecciones, ¿no? Y por suerte, pues hay mucha apertura y yo empiezo a visitar y conozco a Betty. Betty ha sido para mí una persona importantísima que conozco en el 2015. Ella me invita a ver qué hay en el archivo de la galería, un poco así, 20 teatro, y hay una serie de cajas de madera que ella ha producido para guardar los archivos de la galería cuando se cerró en el 2001, y cuando ve que me emociono tanto, dice, ¿no es que te los quieres llevar? Pues, si quieres, entonces yo estoy en la Católica y creo el proyecto para lograr, ¿no?, realmente traer estos archivos a un proyecto institucional que pueda permitirle, ¿no?, una trascendencia a esta memoria importantísima del arte moderno
y contemporáneo del Ecuador. ¿Contesta tu pregunta? De alguna manera, sí. Sí, tengo que una pregunta. Romina Muñoz nos comenta, dice, gracias Yada, qué importante trabajo. ¿Cuánta falta hace pensar los criterios que han primado en la creación de las colecciones privadas y públicas de nuestro país y la importancia de conectar al sector privado con la producción artística ecuatoriana? Esto coincide también con la creación y despliegue de los museos del Banco Central del Ecuador. Me pregunto, ¿a dónde se fue ese impulso de escoger e invertir en las artes locales? ¿A dónde se fue? O sea, cuando el privado compraba la institución pública también. Ahora nadie compra. No es que la empresa privada no compra, ahora nadie está comprando. O sea, el coleccionismo, pero no son coleccionismos institucionales. En esta época compraban los bancos, compraba el Banco Central, los bancos privados, el Banco Central. Había, bueno, era muy económico también, ¿no? Todo esto se paga realmente con el feriado bancario. ¿Cómo hacer para reactivarlo? Yo no sé, creo que también rescatar estas historias. Yo creo, o tengo la esperanza de que anime a estas colecciones a seguir comprando. O sea, la colección es algo vivo y que no debería tener una fecha, ¿no? Hasta ahí compré. O sea, es una visión institucional que para mí es una gran visión institucional. Que merecería de seguir, ¿no? Como viviendo. Bien, tengo por ahí Camila Naí, excelente, muy interesante. Byron Gustavo Chávez, grandiosa charla. Tengo una pregunta de Julia Alejandra Espinosa. Excelente charla, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las voces de los artesanos que participaron en la creación de las obras? ¿En alguna parte de tu investigación lograste encontrar sus testimonios, tu voz? ¿Cuál era la relación de Olga Fish, Peter Musi, etcétera, con ellos? Básicamente paternalista, o dice en algún momento se los visibiliza. Es interesante ver cómo la apropiación de tradiciones de artesanías indígenas para formar una identidad atractiva para el turismo no ha cambiado con el paso de los años. Buenísima esta pregunta y justo de esto conversé en el encuentro que organizó el CIDAP hace unos meses. El CIDAP es el centro especializado en investigaciones sobre artesanías que se encuentra en la ciudad de Cuenca, que nace justo en los años 70. Y claro, hace falta investigar los nombres de estos artesanos. Les dije que encontré uno en la prensa, que es Ángel Pinto, que les mencioné, ebanista. Es una historia que no está absolutamente escrita, que no está contada, que es difícil de contar, pero hay investigadores con los cuales yo trabajo. Por ejemplo, yo tuve conversaciones muy desafiantes con un investigador de la San Francisco, experto en historia del diseño, que es Iván Borbano, que, por ejemplo, investigó Roland Jutras y Hugo Galarza. Entonces, él se enfocó en el análisis del diseño desde una mirada como diseñador, que es diferente de la mía, con los archivos de Hugo. Y también hemos conversado con otros especialistas, por ejemplo, de las artesanías salazacas, que han trabajado en las comunidades salazacas. Y ahí, por ejemplo, me han llegado historias, por ejemplo, de realmente de apropiaciones de los diseños de Peter Musby y Olga Fish, muy bellos en las comunidades, ¿no? Y que han a su vez como articulado nuevas creaciones, porque eso es muy vivo, ¿no? O sea, yo creo que la apropiación es algo natural, es el fluir mismo de la vida, el influenciarnos, el contaminarnos en doble sentido. Claro que hay todo un tema, ¿no? De quién lucra, quién loco, o sea, sí, ahí hay después conflictos que surgen y que merecen de ser debatidos y explorados, pero así pasan las cosas, ¿no? Y no hay tampoco que frenarlas porque así pasa, o sea. Tengo otra pregunta. Dice un estudiante, Cristel Nicole Suaznava, dice, hola, muy interesante charla, muchas gracias. Como estudiante de arquitectura, me parece algo increíble la manera en la que las edificaciones forman parte tan importante de la historia. Mi pregunta es, ¿cómo crees que las obras arquitectónicas ayudan a preservar la historia del país, su arte y su cultura? Son parte de,
sea, las arquitecturas y cualquiera de estos objetos, pero también lo inmaterial, estamos hablando de lo material, pero lo inmaterial son la sustancia de estas historias, ¿no? Entonces, ese es el punto. O sea, la historia de la arquitectura es la historia de la ciudad, es la historia de la sociedad, es la historia de las personas. Así que es importantísimo estudiar la historia de la arquitectura. Yo en mis clases de historia del arte le hablo muchísimo de historia del diseño, de historia de la arquitectura, de historia del cine, elementos de la literatura. Para mí no hay fronteras. Claro, seguramente mi idea es más de una historia de las imágenes. Yo digo también soy historiadora del arte, pero yo me formé en una idea de historia de las imágenes, que claro, por ser tan abierta tiene sus límites, que metes y que sacas. Pues, pero cada historia es un principio de selección. Lo importante es afirmar que es una posible historia y no es la historia. Para mí esto es clave, ¿no? No sé si aquí... bueno, yo quería volver un poco a esta... Tú comentaste esta idea de... volviendo un poco a la pregunta de Alejandra. Justo en esa toma donde está la alfombra de Olga Fish, que está a partir de los platos de estos de Cañar, ¿no? Sí. O Cachi. Sí. Sí. Y tú justamente dijiste, ¿no? Olga Fish toma estos diseños para hacer una alfombra y luego artesanos locales ven esta imagen de Olga Fish y empiezan a reproducirlo. Y tenemos lo que actualmente creo que se percibe en mercados artesanales y tal, que es esta como proliferación de apropiación, ¿no? Y me acuerdo que, o sea, entonces, a lo que voy es que si bien hay claro, hay un silenciamiento quizás del artesano, de la artesana, también creo que es parte del efecto de cuando algo se vuelve, o sea, de un efecto popular de algo, ¿no? En una clase me acuerdo que hemos visto a algún estudiante que vivía en Sangolquí, trajo como ejemplo, vuelvo a esta cosa de las clases, el choclo del Valle de los Chillos, ¿no? De Sangolquí, estas esculturas hechas por Gonzalo Andracro. Eso le llevó a este estudiante o a este grupo de estudiantes a hacer una presentación que incluía a Andracro, que incluía al ingeniero que hizo la escultura como tal, y luego finalmente llegaban a este punto donde la obra de González de Aracruz se empieza a reproducir de manera completamente ilegal, ¿no? En bolsos, en pulseras, en camisetas, o sea, hay una especie de apropiación que se vuelve viral, por así decirlo, ¿no es cierto? Y creo que también es una forma del arte de volver a un sentido colectivo, anónimo, o sea, es un paso necesario al final de un proceso, o sea, con suerte, un artista puede llegar y decir, esto que yo obviamente tomé de algún otro lado, porque nadie tiene la cosa original, luego se expandió y este tipo de diseños que vemos aquí en esta alfombra se vuelven parte de una especie de identidad visual artesanal que se puede ver en ponchos, se puede ver o sea, entonces yo no le veía tanto el problema con digamos, con el anonimato de ciertas figuras. Obviamente creo que, o sea, entiendo que Alejandra iba también por otro lado la pregunta, o sea, más específicamente si es que en la investigación aparecieron estas figuras, pero sí me parece que es interesante ese fenómeno de cómo algo se puede expandir, ¿no? Y sí, ¿no? No sé si también comentaste eso con Peter Muster, también como que había habido un... Sí, Olga Dueñas también, o sea, esos artistas en estos años, por ejemplo, hacen viajes en la sierra, visitan comunidades y registran esos motivos que encuentran. La misma Araceli Gilbert, que es una artista que todos conocemos por ser una artista abstracta, ella dice, tomo colores, tomo formas de estos motivos que encuentro en las artesanías locales. Entonces, ¿cómo es interesante esta influencia, ¿no? Esta forma de influenciarse de estos campos, ¿no? Sin juzgar quién es el autor del original motivo. No creo que es ahí por lo menos no es lo que yo investigué, ¿no? Claro. Buscar el origen de... Incluso cuando Olga Fish identifica la artesanía de guano, no sé qué de guano, aquí el tema de Carchi, ya está de alguna manera también reconociendo esas otras... Esta es su colección, ¿no? Por ejemplo, o sea, si ustedes van a la tienda Olga Fish, hay el museo,
una colección de Olga Fisch en el primer piso de la tienda, y esa es una foto que yo saqué de su colección de platos, ¿no? Para los que estudian en la Entonces, los tenía ahí, pero es como Picasso. Picasso tenía máscaras africanas en su estudio, mientras de alguna manera lo que tienes alrededor pues te nutre, ¿no? Te influencia y de forma también a veces muy espontánea, muy no tan racionalizada, ¿no? Capaz de ser consciente, ¿no? O sea, Está ahí digamos, presente eso de todos modos, está ahí como latente, ¿no? son estímulos. Claro. Aquí es interesante, Olga Fisch aparece en la revista Life en Estados Unidos en 2 ocasiones. Esta es una de las imágenes que salen en esta revista en 1960, y me parece interesante ver de nuevo este diálogo, ¿no? Con motivos tradicionales y una modernidad, que es la modernidad de cuadros de Leger y de Mondrian, ¿no? Aquí estamos en una oficina ejecutiva, ¿no? Con una alfombra de Olga Fisch y estos cuadros, ¿no? de la modernidad del arte occidental, digamos. ¿Había otra pregunta? Y Patricio Jiménez dice, muchas gracias de excelente recorrido de la historia del hotel y la vinculación tan cercana entre la arquitectura con gran contenido humano en todas las etapas. ¿Tú crees que haya muchos hoteles en el país o fuera de él con un proceso tan articulado de todos estos factores que mencionó? No. No hay. No. O sea, hay hoteles que tienen obras de artes, ¿no? Aquí en el Ecuador. Recientemente hubo una exposición que reflexionó sobre, tuvimos un encuentro dedicado a la historia del arte y de la arquitectura, ELISTA, que tuvo como temática el año pasado los hoteles modernos. Entonces, todos nos dedicamos, de hecho, esta investigación surge a partir de esta invitación por presentar algo enfocado en me concentré en el Hotel Colón, así que hay otros hoteles, pero no con esta colección. Esta es única, o sea, esta colección es una señora colección. Claro, es que además hilvana con la historia de la ciudad, con el arte, con el diseño, con la arquitectura, con, no sé, cómo se va construyendo, tal como que estuviéramos contando la historia, así como que estuviéramos contando la historia de la Mariscal. La historia de la comunidad judía, o sea, desde esta investigación yo vi tantas posibilidades, ¿no? De investigación. Por ejemplo, a mí la historia de los migrantes me parece emocionante, de conocer a porque soy extranjero, entonces empatizo. Pero a mí la historia de los migrantes que llegan en los 40 me parece importante para entender igualmente. O sea, yo creo que todo eso nos permite comprender la sociedad contemporánea y la ciudad contemporánea. A mí me ha ayudado mucho a interpretar lo que yo veo a diario. Pero sí sería interesante, volviendo al folclore, porque esa es una historia que se cuenta aquí, ¿no? Hay una especie de boom a mediados del siglo XX de una conexión entre comercio y artesanía local. Hay un descubrimiento que ahí sí yo me atrevería a decir que ahorita no sé si está pasando algo parecido, ¿no? Ahorita la industria de las artesanías, o sea, de nuevo, es muy general lo que digo, capaz estoy completamente equivocado, pero vas a Otavalo y hay esta especie de uniformidad, hay una especie de desarticulación de lo propio, ya no importa que sea propio, o sea, los ponchos de Otavalo no son hechos de ahí, y es casi que abiertamente te dice como que si las comunidades artesanales estuvieran escondiendo algo, como guardando sus riquezas, o como si ya se hubieran entregado a una especie de... Pasó algo. Sí. No estamos en el mismo momento. Pasó algo. Ahora, yo no les puedo decir exactamente qué pasó, pero así evidentemente no estamos en este momento. Y el periodo bancario creo que es clave en ese sentido. Estamos en otro momento, es lo que tú percibes, habría que preguntarte por qué ha pasado, en qué nos afecta, en qué afecta a las comunidades, ¿no? Porque, claro, o sea, al fin y al cabo fue un momento en donde las artesanías ecuatorianas tenían una reputación, ¿no? Tenían una imagen muy potente, ¿no? Y había un proyecto de Estado que permitió. Entonces, cuando yo hablo del expresionismo abstracto y les digo, a ver, ¿por qué todo el mundo conoce el expresionismo abstracto? Era un plan de Estado, era una visión de Estados Unidos por plantear un arte, ¿no? Que hablara de la libertad del individuo, o sea, el expresionismo abstracto ha sido un proyecto político, ¿no?
De la misma manera, o sea, el promover las artesanías ha sido parte de un proyecto. Ahí me viene una pregunta. ¿No sería también el ojo del extranjero que vino que le dio esa potencia? Sí, Quizás, porque sí. estaban aquí, pero quizás ese ojo fue el que como que le puso la cámara para poder como ampliar, para hacerle zoom a eso, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Pero también se vuelve una cosa más colectiva porque en ese ojo de extranjero hay también un montón de nacionales participando, ¿no? Este Instituto de Folclore, o sea, sí, hay un contacto con gente que viene de afuera, con ideas acerca del estudio del folclore, ¿no es cierto? La Casa de la Cultura es un centro fundamental, ¿no? Pero participan también locales y estos extranjeros también de alguna manera se nacionalizan, ¿no? O sea, lo que yo decía de Olga Fish, o sea, ella hace su trayectoria aquí, ¿no? Peter Muskit igual, Peter que Muskit. llega en los años 60, llega formado en artes, es chistoso porque yo conversando con Peter, o sea, por ejemplo me cuenta, o sea, yo llegué licenciado en artes y todo, yo lo voy a decir y claramente no puedo comer de las artes. Entonces, ahí me dedico a la publicidad y ahí se convierte en el gran diseñador de logo, ¿no? Pero, de logos, pero al principio tiene este fuerte vínculo con las artesanías, pero todavía desde el lado del creativo, ¿no? Hace estos grandes proyectos de tapices y de alfombras. Después de él se vinculará no solamente con la galería, sino con Madeleine Hollander en Guayaquil, ¿no? Y ahí el logo de Madeleine es diseñado por Peter, ¿no? La galería que abre en el 77. Ella es otra extranjera. Y ellas son otras extranjeras, que es infinita esa historia. Tengo rastreados. No, sí, sí, claro. Hay muchos extranjeros en esta historia. Tenemos excelente, muy gratificante, muy interesante, súper charla. Pero no, preguntas ya no tenemos. No sé, aquí alguien de los de que estamos acá. Por favor. Sí, o sea, me parece interesante lo que se mencionó de cómo el Hotel Colón, al pasar a ser Hilton Colón, o sea, yo percibí que es como que si se hubiera puesto un alto a la visión que es tradicional que el hotel llevaba sobre la concepción del arte y cómo este compaginaba con su arquitectura. Entonces, mi pregunta sería: ¿hasta qué punto la globalización, de cierta manera, estanca cierto tipo de corrientes artísticas por el mismo hecho de que se ve influenciada por otras más fuertes? Claro, eso no se ve mucho en el Hotel Colón, ¿no? Porque las adquisiciones disminuyen a partir de este cambio en la gestión. Pero evidentemente la globalización interviene en los procesos creativos e introduce muchas nuevas temáticas, cambian, ¿no? El arte en el Ecuador cambia mucho en los años 90. Ahorita, si vamos al Hotel Colón hoy, muchas de estas piezas están visibles, disponibles. En el hall pueden ver varias, pueden ver Rosero, Andrade, Jacome, Velarde, en la cafetería de Enrique Madrid, Paula Barragán. Sí, o sea, les diré unas 15, 20 obras están absolutamente accesibles solo al entrar y pedir. Muy bonito. Y después, como se le van a Luna y van a ver la colección nacional, ¿no? Pues ahí estamos nosotros con Lipada, todo en una cuadra, es como un tour este. Ajá. No, y después solo paseando, ¿no? También yo creo que estas investigaciones te permiten pasear por la Mariscal y levantar la mirada más arriba de los carteles de salchipapas ¿no? Y los locales, y ver esa arquitectura, ¿no? Ecléctica que les nombraba, ¿no? Y decir, ¿por qué se construyó así? Quizás como, ¿no? ¿Qué le gustaba esto que tiene un castillo? ¿Por qué construyó un castillo? Hay muchos castillos en la Mariscal, o arquitecturas, ¿no? De evidencia mudéjar, ¿no? Más como chalet, hay de todo un poco. Y pasé por la calle Juan Rodríguez, es la calle de la galería, y miren, porque todavía existe el espacio de la galería, el Lobo, y es una de las pocas calles de la Mariscal que todavía te permite como un cierto respirar un poco este aire de otros tiempos. Sí, hay muchos árboles, era verde. Es estrechita la calle, es como bien, sí.
Exacto. Y bueno, ya para ir cerrando, vuelvo a lo que había anunciado al inicio. Este es un proyecto tuyo de muchos años. Tú lo consideras como algo, o sea, este en particular, o quizás el agrupada más ampliamente. ¿En qué otras cosas estás trabajando actualmente? ¿O esto te ha vuelto de alguna manera los últimos años? Cuéntanos un poquito de eso. O sea, no me ha ocupado tantos años, ¿no? Ha sido un año. Ha sido un año más o menos de investigación, pero yo tenía levantadas las fuentes ya. O sea, entonces simplemente construí la historia, ordené las cosas, ¿no? Pero claramente conocía ya todo, ¿no? Pero estaban estaban en mi mente y muy mal ordenados, ¿no? Eran conexiones, eran intuiciones. Yo siempre trabajo así, como que tengo intuiciones y después voy viendo si tienen sentido. Voy buscando si tiene un sentido la intuición. Así procedo. Y voy a trabajar ahora la siguiente investigación será sobre Olga Fish. Específicamente, queremos publicar un libro y queremos hacer una exposición. Okay. Ahí volveremos a invitar para que cuentes más sobre Olga Fish. Ajá. Muchísimas gracias. Perdón, dice, muy impresionante la documentación y testimonios, recapitulación en esta investigación y la solidez del relato hilvanado por Giada, que entreteje archivos, colecciones, arte, arquitectura, diseño y el contexto sociopolítico del país. Esperemos tener pronto alguna publicación sobre este tema. Ha sido un verdadero placer escucharte. Claro. Bueno, pues despedimos. Muchas gracias a las personas que vinieron. Muchas gracias también. Hemos tenido algunas actividades esta semana de información general, así que cerramos hoy con broche de oro. Muchas gracias, Yada, por eso. Gracias a los que han participado en las otras charlas, en los otros conversatorios. Y ahora sí volvemos a clases, porque esta semana suspendimos las clases para poder terminar. Ahora sí volvemos a trabajar. Muchísimas gracias a la gente que está en casa, a la gente que se conectó de otros lados, a todos y todas las estudiantes. Eso es todo. Ya voy a salir, creo que del Teams. No sé si esto se hace por acá. Chao, chicos, nos vemos. Súper bien. Chao, chao. La invitación. La grabación, con la grabación está ya. Gracias. Bueno, y que te haya Abandonar reunión, Margarita. Me permite conocer más. Claro. Ay, escuché que esta es una escuché la sala de yo vi que escuché pero no. Sí, bueno, pero sí, me parece interesante.